Bien, seguimos por las pantallas de Canal 24 Horas. Esto es Noticias 24 y vamos a seguir hablando de este acuerdo por la paz, una nueva constitución alcanzado por las distintas fuerzas políticas del Parlamento. Para eso ya estamos en contacto con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, ahora ya ha pasado las horas, todo el trabajo, las conversaciones estuvo bien activo. De hecho, ayer en la sede del Congreso en Santiago, también horas anteriores, evidentemente. ¿Cuáles son los análisis que hace con las declaraciones y la profundidad que se ha dado con respecto a este acuerdo? A ver, yo creo que evidentemente ayer todos presenciamos un día histórico, los medios de comunicación estuvieron también de forma permanente acompañando lo que fue este proceso, que fue un proceso completamente transparente, abierto, en donde yo decía en otros lados, mira, soy parlamentario hace 6 años atrás, o sea, desde los últimos 6 años, pero por lejos el día que más me ha tocado parlamentar fue el día de ayer. ¿Y qué significa eso? Significa que uno tuvo que dejar sus corazas de lado, tuvo que dejar a veces las trincheras en las cuales cuando uno viene aquí a Valparaíso le toca estar en lados distintos, le toca a veces exagerar punto. Lo que pasó el día de ayer es justo lo contrario. Fue el interés de llegar a un acuerdo, obviamente por la situación del país, por la violencia que se había ejercido en los últimos días, por la importancia que tiene resolver políticamente cuando hay crisis políticas. La historia de nuestro país nos muestra que cuando no hay solución política a las crisis sociales y políticas, eso termina mal. Y lo que ayer sucedió es que la mayor parte de los partidos, porque no fueron todos, pero casi todos los partidos que están representados aquí en el Congreso dijeron que la solución sí puede ser política, que podemos encontrarnos con el otro, vernos como una persona diferente, pero en la cual podemos fijar cuáles son esas reglas, cuáles son esas canchas en las cuales queremos disputar, pero poniendo siempre por delante a las personas, poniendo siempre por delante el objeto común. Entonces, el acuerdo de ayer es un acuerdo para la paz y es un acuerdo por una nueva constitución que a mí me deja, por supuesto, que satisfecho. Evidentemente, hace 30 días atrás usted me hubiera dicho, oiga, ¿y estaba de acuerdo con firmar este acuerdo? La respuesta fue que no, pero las condiciones cambiaron y cambiaron de tal magnitud que fue una solución pacífica, política, democrática a el conflicto que hoy día vivimos y no tengo ninguna duda que esto va a significar una mejor democracia en el futuro para nuestro país. Quiero ir a las condiciones que usted menciona, diputado. Obviamente aquí tenemos lo que es la demanda social, las manifestaciones, la gente que ha mostrado desazón, que ha mostrado enojo, que ha mostrado ya que esto hay que cambiarlo. Por otro lado, desgraciadamente, la cara más negativa, ojalá no estuviera, pero está, que es la violencia que se ha ido dando también en los últimos días. Finalmente se genera esta crisis social. Ese contexto, ¿cuánto influyó finalmente en que viéramos un hecho inédito? No solamente por lo que va a ser el plebiscito, por lo que es un acuerdo para una nueva o eventual constitución, evidentemente hay una pregunta ahí en el plebiscito que hay que ver cuál va a ser el resultado, pero por sobre todo por ver a las distintas fuerzas políticas, casi todas, llegando a un acuerdo, que fue difícil, que nadie esperaba que se diera en 3 horas. Fueron 2 días, de hecho, que tuvo sus bemoles, que tuvo un minuto donde a las 9 de la noche el día de ayer íbamos a tener una declaración. Terminamos finalmente a la madrugada, a las 2 de la mañana. ¿Cuánto tuvo que ver aquí la ciudadanía que va a estar representada en un eventual proceso constituyente? Por supuesto que mucho, porque era la urgencia que nos dábamos entre todos de querer solucionar esto. Es decir, los actos de violencia que hemos visto en los últimos días, pero además la cantidad de personas que ha sufrido esto, desde quienes han estado heridos hacia aquellos que les han sido destrozados sus negocios y por tanto que van a tener que reconstruirlo. Al mismo tiempo, había un problema para nuestra democracia. Nuestra democracia, yo creo que sin duda estaba pasando por momentos muy frágiles, muy difíciles. Hay partidos que desde el día 1 lo que querían era que cayera el presidente Piñera. Entonces, es obvio que llegar a un acuerdo en donde estuviera el Frente Amplio, donde estuviera la ex Nueva Mayoría, donde estuviera todo Chile Vamos, significa una cuestión simbólica muy importante, que es que los problemas y las crisis políticas se resuelven con política, se resuelven con democracia. No se resuelve llamándonos enemigos, sino que se resuelven mirándonos a los ojos, confiando uno en otro, ocupando las instituciones políticas que hoy día tenemos para el efecto. Y lo que pasó ayer, entonces, es habilitar una salida institucional, habilitar una salida democrática. Por supuesto, uno no puede perder de vista que el plebiscito, para luego decidir cuál va a ser el mecanismo, esta convención mixta o una convención constituyente, eso va a demorar 2 años. Y por tanto eso no puede significar que la agenda social, una parte de la cual la presentó el presidente Piñera hace algunas semanas atrás, esa no puede quedar retardada por esto otro, en absoluto. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que ojalá la misma lógica que tuvimos ayer, de encontrarnos, de ponernos en posición, de sacarnos esas mochilas, como decía yo, de sacarnos esas chapas, lo mismo tiene que pasar también en esa agenda social que permita mejorar la calidad de vida de las personas ahora ya. Usted hablaba de parlamentar, de conversar, de llegar a acuerdos, y aquí es clave ceder ese concepto. ¿Fue la UDI el partido que más cedió en estas negociaciones?
Mira, yo creo que el día de ayer hubo generosidad permanente. Yo no vi que de parte de Chile Vamos hubiesen así como fisura, de que uno estuviera tratando de ganar un poquito por allá, un poquito por allá, no. La parte que al menos a mí me tocó ver, que fueron quizás las 8 horas más intensas del día de ayer, es que por supuesto que discutíamos entre nosotros, por supuesto que después íbamos a tener que ver qué es lo que planteaba también la oposición, pero de eso se trata parlamentar, en que legítimamente teníamos nuestras posiciones y nos poníamos de acuerdo, y creo que el día de ayer a quienes nos tocó participar de eso, porque habían otras personas que no estaban participando físicamente ahí, pero también están completamente de acuerdo con esto y que confiaban en este desafío. Yo no vi que hubiese aún alguno que quisiera ceder más o ceder menos, no. Entonces, en esto fue Chile Vamos como proyecto político, en donde evidentemente tenemos diferencias en algunas materias, pero el día de ayer lo que se logra es que Chile Vamos genera también la posibilidad de acuerdo con el resto de la oposición. Claro, se lo pregunto porque desde el punto de vista político ya de la colectividad se habla en las últimas horas de que la UDI fue el que más cedió y que de alguna manera el sector que representa, hay varios que quedaron bastante disconformes y descontentos con de alguna manera lo que se entregó a cambio. Bueno, yo entiendo, si hay personas que legítimamente van en este plebiscito decir que quieren votar por el no, está bien, si eso es legítimo. Pero yo voy a hacer campaña por el sí. ¿Usted va a votar por el sí? Por supuesto que sí, yo voy a hacer campaña por el sí. Yo he defendido nuestra Constitución, he estado disponible a hacerle modificaciones sustantivas y relevantes durante los últimos años. Creo que muchas de esas cosas necesitaban de hacer cambio y probablemente el ciclo de la Constitución antigua se cerró y se cerró ahora. Y se estaba cerrando hace un buen rato y había ciertas fisuras que había entonces que cambiar ya más sustantivamente. Bueno, y por lo mismo es que yo estoy convencido que tenemos que tener una nueva Constitución y que esa Constitución sea a través de una convención mixta en donde el Congreso, que ha sido legítimamente también elegido por la ciudadanía, tenga también un rol constituyente, como lo hacen los congresos en todas partes del mundo. Y también que la ciudadanía pueda integrarla para generar una Constitución y una cosa que es muy importante, 2/3. ¿Por qué 2/3? No solamente porque se ha ocupado en buena parte de las otras convenciones constitucionales en el resto del mundo, sino porque nos obliga a ponernos de acuerdo. Es decir, lo mismo que sucede ayer, que dejamos alguna de las ataduras o las mochilas de lado, es exactamente lo mismo lo que tiene que pasar con la nueva Constitución. Es una donde nadie tiene poder de veto, sino lo que sucede es que te esfuerza para que pueda haber un acuerdo sustantivo en mejorar, en marcar la cancha de este nuevo partido que jugamos todos, donde hay distintas posiciones, pero que en donde las soluciones son políticas, las crisis políticas y construimos una mejor democracia ante todo. Usted decía, diputado, un punto súper importante, quiero preguntárselo desde lo personal también y político, evidentemente, que está ahí mezclado. Usted dice va a hacer campaña por el sí. Escuchamos en Radio Una durante la mañana a la presidenta del partido, Jacqueline Barry-Cerveque, que va a hacer campaña por el no. ¿Qué campaña va a hacer la UDI? Porque finalmente va a ser personal, orden de partido, también de alguna manera entrando a lo que va a ser la previa del plebiscito, porque evidentemente aquí se llegaron a acuerdos, pero las miradas de lo que se tiene que hacer o no hacer está bastante clara en algunos partidos, especialmente en el suyo. Sí. Bueno, ayer mismo cuando ya estaba claro que esta pregunta iba a estar, adentro de Chile Vamos quedamos clarísimos en que es legítimo que al interior de los partidos hayan quienes puedan estar por el sí y por el no. O sea, no hay ninguna duda y yo desdramatizo completamente el que pueda haber distintas posiciones y en eso la presidenta de la UDI el día de ayer fue también bien generosa en esa entrega. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún drama. Yo me la voy a jugar por el sí, lo dije desde el primer minuto y ella también está en la posición más bien del no y me parece bien. Y eso no puede implicar que haya un quiebre al interior del partido o de Chile Vamos que condicione la posibilidad de hacer un proyecto político de futuro. Por de pronto, nosotros hoy día tenemos un presidente de Chile que votó por el no el 88. Pero una situación y otras personas que ahí. No, por supuesto que sí. Lo que te quiero decir es que ese plebiscito, que es muy emblemático, que es muy, muy importante, no condicionó tampoco el que pudiéramos hacer coalición política, es decir, que tuviéramos proyecto político de futuro. Yo creo que una de las cosas clave que pasa ayer y que va a pasar hacia adelante es que en vez de hacer política mirando hacia atrás, vamos a hacer política mirando hacia adelante. Hubo declaraciones también del Partido Comunista, el Partido Humanista, el Frente Regional Verde Social. Son partidos que no estuvieron en esa mesa. Algunos dicen que lo invitaron o no, pero independiente de invitación o no, porque ya a esta altura importa poco, digamos, la cosa formal o no. Me quedé con una mirada que tienen estos partidos, que es que el acuerdo está en revisión. Comentábamos y hablábamos hace un rato con el presidente de la Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, y él dijo tajantemente que este acuerdo no se revisa y el que quiere subirse tiene que entender esa condición. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por supuesto, pues sí, de eso se tratan los acuerdos, de eso se trata de algo que se hizo frente a la ciudadanía, que se firma, que obviamente tiene que pasar por el Congreso. Y algunos se autoexcluyeron.
Y ellos van a tener que explicarle a la ciudadanía por qué no quisieron un diálogo democrático, por qué no quisieron condenar la violencia, por qué no quisieron un acuerdo por la paz y la nueva Constitución, por qué no quieren dialogar con los otros como si fueran parte de un ejercicio legítimo, por qué denostan la posibilidad siquiera de conversar. Son ellos los que le van a decir a la ciudadanía después por qué se quedaron abajo y no querían, sino que solo lo querían a su pinta. Eso no es lo que construye más democracia. Eso es precisamente lo que destruye la democracia. Ya, entonces, pero si ellos se quedan abajo, es problema de ellos, porque ellos estaban abiertos ayer a poder ingresar, a ser parte de esto, y hoy día yo he visto que cambiaron de opinión. Y hoy día empezaron a decir que bueno, que en verdad no van a ser un obstáculo. Qué bueno que ahora sí les guste la democracia de verdad, porque lo que pasó ayer es que hubo un acuerdo de casi todo el arco político que estuvo disponible a ceder posiciones. Y si hay algunos que no están disponibles a ceder posiciones para nada, bueno, obviamente no tienen mucho valor por la democracia. Pero es que claramente va a haber un obstáculo, diputado. El quórum, de hecho, el presidente y diputado Telier decía que el 2/3 no era aceptable, y se lo pregunto más bien por la mirada de un partido, por la mirada del parlamentario que vota, que tiene que llegar a la sesión, aquí hay un trabajo legislativo que se tiene que desarrollar, sí, hay una reforma constitucional previa que hay que también tener aquí. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque hay un acuerdo de la mayoría, sí, pero la minoría también tiene que decir algo. No, pero por supuesto que sí, y de eso se trata. Por eso es que estamos diciendo que es 2/3 para llegar a acuerdo. Y adentro de este Congreso hay miradas que son completamente distintas. Y ellos legítimamente no quisieron subirse. No se quisieron subir tampoco en el plebiscito del 88. Sí, eso hay que recordarlo. Entonces está bien, cuando uno llega a acuerdos políticos donde dice, mire, los que creemos en la democracia de verdad estamos acá, y algunos que no creen en ella o quieren ocuparla simplemente, bueno, está bien, ahí están, y la ciudadanía será quien escoja finalmente y quien evalúe si algunos creen o no creen en que hay que decirle no a la violencia, que hay que decirle sí a la paz, que tiene que haber un entendimiento democrático y político, y algunos que no creen en eso. Entonces, las personas lo han visto en estos días claramente, quienes están disponibles y quienes no están disponibles a dialogar y a hacer mejor democracia. Y bueno, yo espero que se suban, yo espero que estén, porque se representan una parte pequeña, pero representan una parte de la población, que se suban también para que estén expresadas sus puntos de vista, y todo lo que se acordó ayer, obvio que tiene que pasar por el Congreso, donde ellos también están. Entonces, vamos a ver de nuevo, frente a la ciudadanía, quienes están por el diálogo, quienes están por la paz y por la democracia, y quienes simplemente no están de acuerdo con eso. En ese punto, diputado Belolio, hay otro tema bien relevante, lo que va a ser este desarrollo, el plebiscito de abril. De alguna manera, ¿cómo cree usted que tiene que ir cuajándose la ingeniería? También estuvimos conversando con el diputado Boric, que suscribió, de hecho, el acuerdo, fue el único Frente Amplio, y él hablaba del detalle, la ingeniería, las mesas técnicas, sí, que van a ir dándole forma a este proceso para una eventual nueva constitución. ¿Cuáles son, a su juicio, los puntos claves que hay que tener muy presentes? Porque, por ejemplo, algunos dicen, lo decía el diputado Boric, el sistema electoral, con lo que son cuotas de géneros, pueblos indígenas, y también la situación de candidatos independientes, que era un sistema proporcional, como lo vimos en la elección pasada. Claramente tienen que tener un partido de su lado para poder ser aspirantes a ser asambleístas en una situación así. Bueno, por supuesto. Entonces, el marco de ayer deja algunas cosas generales que te pueden dar a entender cuál es la solución más fácil, ¿no? Cuando se dice que se van a escoger a través del mismo sistema que los diputados, si bien no está en ese acuerdo expresado que van a ser 155, sí se da a entender que esa es la mejor fórmula o la más sencilla que puede llegar a un acuerdo. Y yo creo que esto también, obviamente, lo más rápido es facultar el plebiscito de abril. Y después lo otro es un poquito más complejo, ¿cierto? Porque tiene que ver con las incompatibilidades, quiénes postulan, cómo postulan, cuánto duran las campañas, o sea, una serie de otras cosas que sí requieren que nos pongamos de acuerdo y que también tengamos celeridad para ello. Y esa es la disposición nuestra. O sea, obviamente, de nuevo, vamos a tener diferencias en eso, pero está bien que las tengamos, pero de nuevo que nos podamos poner de acuerdo en esta para hacer la mejor institucionalidad, para tener una verdadera constitución donde quepamos absolutamente todo y que nos dé este nuevo impulso para el país que obviamente se está formando hoy día de una manera distinta. ¿Cómo se baja desde la institucionalidad que usted dice, diputado, un punto que yo creo que va a ser bien relevante, que es entregar la información, pero por sobre todo manejar la ansiedad de la ciudadanía? Dar a entender y dejar claro de que un eventual cambio a una nueva constitución, hoja en blanco, no va a ser un día para otro, de que lo que se ha dicho de su sector, una nueva constitución no va a ser una panacea, no va a solucionar todos los problemas, pero que puede ser evidentemente un gran punto de partida. ¿Cómo se va a manejar ese punto de la ansiedad? Porque sabemos que
el sentimiento humano ha estado muy presente en este estallido social. Yo decía, el desgano, la rabia por la desigualdad, la rabia por la inequidad, la injusticia, por la realidad que viven distintos. Y ahora se va generando una opción, una salida institucional, pero también los tiempos evidentemente no pueden ser tan cortos. Bueno, yo creo que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en esto, que es un rol educativo cívico, porque lo mismo que estamos diciendo en este momento, es obvio que no basta una constitución que suene muy bien para que necesariamente todo lo que allí se indique pase en la realidad, sino que tiene que tener un contenido real, tiene que tener una forma de ejecutarse que sea real. Y obviamente el diálogo democrático necesita de cierto tiempo, pero no puede ser un tiempo eterno. Por eso es que esto tiene plazo delimitado. Y ese plazo delimitado es también una manera de forzar ese acuerdo. El acuerdo por 2 tercios es eso, es ponernos de acuerdo en la mayor cantidad posible. Entonces, ¿qué se está pensando? Que sea alrededor de 9 meses, por ejemplo. Que se podría extender un poco más o un poco menos. La idea es que no vaya a pasar el mismo tiempo, en las mismas semanas que la elección presidencial, la ratificación, por ejemplo, de el resultado de esta convención que va a ser esta nueva constitución. Entonces, se puede llegar a consenso y todos vamos a tener un rol un poquito más pedagógico de esto. Porque nos va a tocar hablar sobre... Mira, cuando se hacen elecciones presidenciales, el candidato a presidente dice, mira, este es mi programa de gobierno. Y todos los parlamentarios van en torno a ese programa de gobierno más las propias ideas que tienen los parlamentarios. Pero cuando se escogen personas para una convención, ¿qué es lo que los une? No es un programa de gobierno. Son ideas mucho más profundas, son ideas quizás a veces un poquito más abstractas. Y esas hay que plasmarlas en una constitución. Entonces, eso también es un momento un poquito refundacional, en donde los medios de comunicación van a jugar un rol clave. Más que moderar las expectativas, es explicar. Si cuando uno explica, las personas obviamente entienden perfectamente bien de qué se trata cada una de estas cosas, cuáles son las ponderaciones, qué es lo mejor, qué es lo peor. Y esto no es un ciclo eterno, porque si lo fuera, sería también un problema para Chile. De todas maneras, diputado Belolio, nuevamente muchísimas gracias por este contacto y conversar con nosotros aquí en Noticias 24. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, un abrazo. Nos vemos, hasta luego.